Seguimos 7 de la mañana con 39 minutos. Hoy estamos 8 de septiembre. Han pasado 18 días, más o menos, o sea, más de 2 semanas y media, más o menos, después de la primera vuelta electoral. Ya con cabeza fría, ya tal vez teniendo un análisis mucho más certero, le hemos invitado a Erika Paredes el día de hoy. Ella terció como candidata a la vicepresidencia de la República en binomio con Otto Sonnenholzner. Y le agradezco por acompañarnos en esta mañana. Erika, ¿cómo le va? Bienvenida. Buenos días, muy bien, feliz de verlos acá. Y sí, han pasado ya 18 días que nos dan esa perspectiva, esa distancia de decir, bueno, ¿qué se viene para adelante, para el país, para nosotros, para los ecuatorianos, que es lo que más importa el día de hoy? Así que muchas gracias por la invitación. A usted, Erika, y antes de hablar de lo que se viene, hagamos una mirada retrospectiva. ¿Cómo analizaron, cómo evaluaron el resultado? ¿Qué pasó para no haber pasado del 8% en el apoyo popular en la primera vuelta electoral? Mira, lo analizamos y fueron varios factores. O sea, uno, sí tenemos esa satisfacción de que presentamos la mejor propuesta. O sea, nuestra propuesta era clara e implementable para el tiempo que se tiene. O sea, no podríamos presentar cambios estructurales. Entonces, tenemos esa parte de satisfacción. Pero, si bien estuvimos en el segundo puesto por varias semanas, las situaciones extraordinarias en las que vive el país, el asesinato de Fernando Villavicencio, el asesinato de Agustín Intriago, fueron cosas que para nosotros cambiaron completamente la campaña, porque nosotros estábamos enfocados en una propuesta estructural que tenía sí en el centro la parte de seguridad, pero teníamos paralelamente el tema económico, el tema ambiental, o sea, propuestas políticas, y el país se enfocó en lo que era una urgencia, el tema netamente de seguridad. Entonces, eso para nosotros fue un antes y un después, y se necesitaba, sí, reacciones que las dimos y fueron contundentes, pero aquí más un tema más mediático, un tema más de manejo de redes, un tema más de posicionamiento. Hubo el tema del debate, un tema de postdebate sobre todo, que es ahí en donde se definieron muchos de los indecisos, que siempre estuvieron indecisos, que no cambiaron esa indecisión, y por más que hayamos estado en el segundo puesto tanto tiempo, fueron esos indecisos al punto final quienes decidieron la elección, y esos indecisos, mucha gente, incluso en las urnas, o sea, el propio día, ¿por quién voy a decidir? Entonces, fueron varios de esos factores que a nosotros sí nos afectaron y que hemos aprendido mucho en la parte de campaña, mucho en la parte de redes, mucho en el posicionamiento de mensajes concretos en estos contextos. Además de esa coyuntura que tuvimos en su momento, como bien la refirió, ¿qué más pudo haber faltado de parte de ustedes para incidir en ese segmento de los indecisos que finalmente definieron, y por ello tenemos los resultados que ahora tenemos? Usted manifestaba que la gente se decantó, sí, por el tema de la seguridad, que es el factor, digamos, de la realidad que ahora mismo vivimos, que preocupa. ¿Qué decía el plan de ustedes? ¿Faltó comunicar de mejor manera? ¿Faltó socializar todo aquello que ustedes tenían previsto? ¿Qué pudo haber faltado? Mira, nuestro plan era claro y contundente. Y cuando lo digo, de verdad, cuando lo hicimos con Otto y con el equipo, probablemente nosotros pensamos más en la parte de gobernar e implementar y menos en un tema de campaña, porque ahí entra el tema de cómo posicionas los temas, cómo los dejas asentado y cómo traduces de ese apoyo al voto real en la urna, que ese es una transición que uno la tiene que ver. La gente te apoya, vas y te dices, pero bueno, al final, ¿por quién votas? Y esa parte a nosotros sí nos faltó concretar, y ahí sí le sumo un fenómeno, un tema, son las redes sociales y cómo las manejes. Y hoy en día la política es mucho más de entretenimiento. Fue esa última semana, y son muchos TikToks, y son muchos mensajes, pero también aquí hay un factor, y hay que reconocer a los candidatos que quedaron, hay que reconocer el trabajo que hizo Daniel Noboa, de quedar al final en segundo puesto. Él hizo un trabajo fuertísimo en redes sociales y decantó a ese grupo de indecisos que eran principalmente jóvenes que no tenían una tendencia firme por un lugar u otro. Entonces, ¿pero usted cree que fue más el trabajo de redes sociales? ¿Usted no considera que tal vez hubo o faltó mayor profundidad en la propuesta de campaña? A ver, el hecho es que además el asesinato de Fernando Villavicencio cambió radicalmente el panorama electoral, pero además
A Otto Sonnenholzer durante buena parte de la campaña de la primera vuelta lo atacaron porque lo ubicaban como el continuismo, la continuidad del gobierno de Lasso. Lo atacaban también por su papel como vicepresidente de la República y el hecho de que en medio de la pandemia él renunció a la vicepresidencia de la República y decidió dejar el gobierno. Estos son hechos ciertos que terminaron golpeándoles, me imagino. No, mira, a nosotros, como les decía al inicio, desde un inicio estuvimos en el segundo puesto en la intención del voto. Entonces, eso quiso decir que desde un inicio hayamos sido atacados. O sea, mira a mí también lo que me pasó. O sea, yo vine de nunca haber sido una política activa, servidora pública así de toda la vida en Ecuador y en Naciones Unidas. Entonces, de un día al otro, uno toma la decisión de decir, bueno, porque la decisión valiente es realmente meterse en la política. Y hoy más en día, o sea, antes el miedo que uno tenía en la política es de que uno, por a veces omisión, firme un mal papel y que tengamos juicios con Contraloría y demás. Hoy el miedo es que nos maten. Entonces, al tomar esa decisión, ¿qué pasa? O sea, un día no estás en la política y al día siguiente te sacan 10,000 cosas que uno ni se imaginaba por trabajo. Entonces, más allá de lo que ya hemos propuesto y demás, siempre fuimos atacados y eso es parte de la política. Y el hecho de haber estado siempre en esa segunda posición, nos atacaron todo el tiempo, nos defendimos y lo que nosotros hicimos, y puede que haya sido nuestro error, nosotros no nos dedicamos a atacar a otros, nos dedicamos a hacer propuestas y un tema ahí en el que realmente Otto y yo somos muy honestos y muy sinceros en lo que hacemos. Entonces nosotros profundizamos en las propuestas más que dejarlas muy tibias en lo que se va a hacer. Y eso realmente en el mundo de hoy, en el mundo en el que la información es tan rápida, corta y que uno la absorbe en 2 segundos, tal vez ahí sí nos faltó más fuerza en el mensaje más contundente que se pueda dar en redes o en los medios. Correcto. O sea, llegar y decir, bueno, son A, B, C y D, punto, y repetirlo, porque realmente sí profundizamos en cada una de las propuestas. Correcto. Pecado de la capacitación probablemente o de la experiencia de haberlo hecho y decir, ¿esto cómo se va a hacer? No te puedo decir que voy a cambiar todo esto porque tengo que analizar el presupuesto, la viabilidad, el apoyo político, si no, no lo podemos profundizar. Entonces, son pecados no malos, son pecados de que viene de que uno llega de verdad a servir, no a hacer una política, y es por lo que me metí a hacer esto, o sea, con la verdadera confianza y convicción de que somos mujeres como nosotras, somos de esas mujeres de que el país nos necesita mujeres que queramos servir, que no nos interese el poder para figurar, sino que tomemos ese riesgo de vida para servir al país. Y pese a todo lo que nos pasó, o sea, de un día al otro uno pierde su privacidad completa, nos atacan en las redes, o sea, las propuestas que hacemos las hacemos de manera técnica y realista y nos dicen, bueno, pero no son demagógicas, ¿por qué no muestran más de esto? Porque realmente llegamos a servir. Entonces, es eso el fenómeno que nos enfrentamos y es eso mucho de lo que se viene a futuro. O sea, realmente, ¿qué queremos de este país? Sin embargo, de todo esto, Erika, ya en la línea de lo que planteaba Fabricio, ¿no creen ustedes que les pudo haber también pasado factura esta sombra de María Paula Romo, de quien se dijo estuvo supuestamente detrás de alguna manera de la campaña de Otto Sonnenholzer? Mira, esos son rumores y ella fue parte de nuestra campaña y no creo que haya incidido de ninguna manera, no. Para mí los factores principales fueron la coyuntura. Realmente fue una elección express, fueron 45 días de trabajo, todo podía haber cambiado, dependía en qué semana hubiera sido la elección. Si la elección hubiera sido justamente en la semana del asesinato de Fernando Villavicencio, otro candidato hubiera sido el que esté ahí. Entonces, esta elección en el que cambiaba todo de un día al otro no permitió profundizar realmente en más temas. Así que sobre ese tema, no creo que sea un factor que haya incidido de ninguna manera. Pero estuvo ahí omnipresente, ¿no? No. Ese factor. No, omnipresente Dios, pero no el factor en este caso de María Paula Romo. ¿Qué pasa con el tema? Y le agradezco a Patricio Valdivieso que me escribe desde Loja y está en sintonía. Y él dice, a Otto le faltó estructura en el país. ¿Les faltó estructura nacional a ustedes? Nos faltó. Pero ustedes eran parte de una alianza con 2 organizaciones políticas que se supone tienen estructura nacional, el Partido Avanza, que es un partido político, y el Movimiento Suma, que también ha tenido una presencia importante, sobre todo a nivel de gobiernos locales. ¿Pero les faltó estructura pese a eso? Mira, la estructura la tuvimos, la estructura la utilizamos, tuvimos candidatos muy buenos que han llegado a la Asamblea y también con su trabajo y con su trayectoria. Siempre se puede mejorar y siempre se puede fortalecer esas estructuras. Y sí, debíamos de haberlas fortalecido y el tiempo
no fue generoso con nosotros en el sentido de todo lo que pudiéramos haber hecho. Y aquí súmale que nosotros llegamos de haber servido y no de haber hecho campañas políticas previas, y también juega la experiencia previa que hayas tenido en todas esas campañas. Entonces hay una curva de aprendizaje en el cual tenemos que ser honestos. Aprendimos muchas cosas, aprendimos de muchos errores, como lo que tú mencionas. Tenemos que tener una estructura más fortalecida, una estructura de territorio que sea más efectiva y que llegue a mejores lugares, y eso nos lo han dado los resultados, pero hay que aprender de esos errores, si no, ¿cómo seguimos para adelante? O sea, uno de los temas, por ejemplo, que ves que unificó al país son los temas de la consulta popular, Yasuni Chocó. Fueron dos temas en donde dicen dónde sí se unió el país, qué causas están uniendo al país. Y es uno de los temas en los que yo sí voy a seguir trabajando, porque era uno de los temas que yo ponía en mi agenda desde la vicepresidencia, y es uno de los temas que los vengo haciendo no porque sea populista ni más, sino porque es el tema necesario y el de futuro. Entonces yo sigo mucho con los temas del Yasuní, los canjes de deuda, cambio climático, desde la ONU, sigo con mis temas en Harvard, viendo toda esta parte, pero ahí tienes, por ejemplo, temas que unificaron al país, si ya hablamos ya de una elección como tal, un post-elección. Estamos ahora a puertas de esta segunda vuelta electoral y ya se empieza a escuchar varias posturas de quienes estuvieron como candidatos en la primera vuelta respecto de si respaldarán una u otra opción para esta segunda vuelta. En el caso de ustedes, ¿ha sido tema de análisis? Si es que lo ha sido, ¿han definido ya? ¿Se decantarán por una u otra opción? Mira, no hemos decidido, y tampoco podemos decir a todos los ecuatorianos, que agradecemos enormemente por su apoyo, que voten por uno u otro candidato. O sea, la decisión más responsable es hacer lo que tenemos que hacer ahora. Tenemos dos candidatos, tenemos todavía hasta el 15 de octubre, que son las elecciones, para decir, bueno, ¿y ahora cuáles son las propuestas reales? Ahora, ¿qué van a hacer con el Yasuní después de que ya es una realidad que esto va a pasar? ¿Cuáles son los impactos económicos que tiene? Entonces, tenemos este periodo realmente para ser muy sabios y elegir qué propuestas reales traen sobre la mesa. Y lo voy a decir siempre, con el chip en la cabeza de decir, este es un gobierno de transición, este gobierno va a estar menos de 15 meses en el poder. Entonces, ¿qué realmente decir con hacer? Esto? Ajá, poco y nada se podrá hacer en este tiempo. ¿Esa es la lectura? Se pueden, mira, no sé, no poco y nada, pero no puedes hacer todo ni un 50%. Tiene uno que escoger y decir, bueno, en materia de seguridad, ¿cuáles son las dos cosas y los dos resultados que sí puedo lograr en el país? En el tema político, que hoy día estamos más dispersos que nunca, ¿qué tipo de alianzas y cómo pensamos mantener el barco a flote? En el tema económico, ¿qué se quiere alcanzar? ¿Cómo vamos a manejar el tema del Yasuní en el tema ambiental? ¿Cómo vamos a mejorar el empleo? Pero en cada uno de esos uno puede ofrecer ciertas medidas reales que se pueden implementar, y el resto son muros de contención. Hay que ser sinceros, o sea, en este periodo al menos uno tiene que poner un muro de contención a decir, esto no puede empeorar, pero en este año no lo voy a resolver, y hay que ser responsables. Pero ustedes lo dijeron en la campaña, por ejemplo, este ejemplo que usted está poniendo de decisiones, pero además muros de contención. Yo no les había escuchado decir eso en campaña, ¿o se lo dijeron? Sí. Muros de contención. Yo te puedo dar varias. Porque suena lógico lo que usted está planteando. O sea, es cierto. Primero, entender que el periodo que se viene es un periodo de transición. De hecho, ayer estuvo acá la presidenta del Consejo Nacional Electoral aclarándonos un poquito las fechas. Lasso será presidente hasta diciembre. Estamos hablando de que no sé qué fecha de diciembre Lasso deje el poder, pero buena parte de diciembre seguirá siendo presidente. El nuevo gobierno empezará con toda la fuerza en enero, igual que la nueva asamblea. Exacto. Y ya en febrero comenzamos el año preelectoral de cara a las elecciones de 2025. A mí me dio la impresión que las candidaturas, e incluso la de ustedes, no entendió que era un gobierno de transición, Erika. Mira, no, nosotros lo teníamos muy claro. Te soy muy sincera. Por eso es que en los planes que presentamos, o sea, en materia de seguridad, eran 4 o 5 puntos que se pueden alcanzar, o sea, y en cada uno de esos, porque entendemos, y lo de muro de contención, yo lo dije en varias entrevistas, la verdad no recuerdo si lo dije aquí en este espacio. No. En este espacio no, en este espacio probablemente no, pero esa es la forma como uno lo puede hacer, porque no se puede hacer más en ese periodo de tiempo, y esa es la responsabilidad que uno que tiene que tener, y es lo que tenemos que ver para lo que se viene en esta segunda fase de la elección,
que como tú dices, apenas los candidatos se posesionen, empieza un nuevo periodo electoral y así va a ser. ¿Cuánto van a poder gobernar? ¿Cuánto van a poder hacer en medio de esta convulsión? Porque vamos a seguir en transición hasta que realmente empiece un nuevo gobierno en el 2025. Ese va a ser un gobierno que realmente va a llegar y va a estabilizar el país, esperemos. ¿Por dónde empezar en este corto tiempo? ¿Por dónde empezar en términos de nuevo gobierno? Correcto. Mira, hay que empezar por lo que más nos duele en el país. Es el tema de seguridad, es una urgencia, no es posible que no podamos caminar en las calles. Yo te digo que ya me duele en el corazón que uno se levante en la mañana y diga, estalló una bomba, asesinato, sicariato. No podemos hacer eso, uno ya no puede seguir a caminar en la calle. Seguridad es lo urgente, sí, pero de la mano de esa viene el tema económico, porque de nada nos va a servir que tengamos más seguridad en las calles si a la par no damos mayor empleo y no damos opciones paralelas. El tema de Yasuní va a ser una urgencia en el país, y en el tema del Yasuní, hoy día hay una enorme especulación, y es en lo que vengo trabajando. O sea, los que sí votamos por el Yasuní y los que sí decidimos que esta es una propuesta real, somos los que también somos responsables públicamente de decir, bueno, ¿y ahora qué vamos a hacer? ¿Cuáles son las alternativas? ¿Cuáles son las soluciones? Y ese es un tema que este gobierno lo tiene que ver muy de cerca. Siendo que esta es una urgencia, justamente, ¿cómo miran ustedes o qué lectura tienen respecto a estas últimas declaraciones del presidente sobre este tema? Mira, para mí me parece una irresponsabilidad. Una consulta popular por constitución es el mandato más importante que pueda dar un país y tiene que implementarse de manera inmediata. O sea, es lo que dice la Constitución y uno la tiene que respetar. Entonces, las declaraciones para mí son totalmente inadecuadas y no van con lo que ha decidido el país. Ahora, entiendo, y uno tiene que ser responsable, y aquí su primera acción es decir, bueno, vamos a empezar desde el inicio. ¿Cuál va a ser el plan para que se retire toda la infraestructura del Yasuní, que es la primera parte? La otra parte del plan es, bueno, ¿cuáles son las alternativas económicas que vamos a tener ahí? Y te digo, la decisión del Yasuní es una decisión dura y compleja, pero hay alternativas, y por ejemplo, hay modelos. Hace 2 días el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, tomó una decisión muy similar a la del Yasuní. En Alaska, en uno de los parques nacionales más importantes que tiene ese país, él decidió prohibir de aquí en adelante todas las explotaciones petroleras que hay ahí para proteger esa zona y dejar el petróleo bajo tierra. Entonces, no vamos mal como ecuatorianos en la decisión que tomamos del Yasuní. Lo que tenemos que decidir ahora es, y ya tardíamente, cuáles son las alternativas para la recuperación económica y sobre todo para el empleo, porque hay una realidad. Hay 2 provincias que votaron y provincias en donde se está explotando el petróleo que dijeron que se quiere continuar con la explotación petrolera. Entonces, más allá de la desinstalación de la infraestructura, es qué alternativas reales de empleo vamos a dejar ahí y para que generemos fondos para el resto del país. Pero eso no está claro, digamos. Las alternativas. No, las alternativas se están generando. O sea, las alternativas, por ejemplo, para mí, si me dices cuáles son las alternativas, empiezas, uno, con tener un plan real de qué se va a hacer. Desde el desmontaje de la infraestructura, el plan de las alternativas de empleo, el plan de desarrollo social, porque si eso no se hace bien, las carreteras que están ahí son literalmente una autopista para la deforestación. Pero de ahí empiezas con el plan económico. ¿Cómo empiezas a recuperar toda la parte del dinero que perdimos? Entonces tienes, por ejemplo, el biocorredor de la Amazonía, y hay planes que ya se están estructurando para hacer canjes de deudas similares a los que se hicieron en Galápagos. Se tiene que verificar cómo se los va a hacer, pero de ahí tienes parte de recursos económicos. El BID acaba de aprobar, por ejemplo, ayer, $20 millones para todo lo que son negocios en Amazonía, todo lo que son negocios en bioemprendimientos, solo para la región amazónica, que ya están aprobados. De ahí, alternativamente, tienes un mundo entero del mercado de carbono, que el Ecuador todavía no lo ha explorado en exceso, y realmente tenemos aquí un mercado enorme. Con todo lo que Erika, conserva el Ecuador se puede hacer mucho. ¿Usted va a apoyar a Daniel Noboa en la segunda vuelta electoral? Mira, yo todavía no he decidido a quién voy a apoyar. Otto Sonnenholzer tiene una posición. No, él lo ha dicho ya, él lo ha dicho en varias entrevistas, que lo está revisando y que lo están Tampoco revisando. tiene una posición confirmada. No. Ni usted tampoco. Mira, yo lo acabé de decir, yo tengo que ver qué va a acontecer de aquí hasta el día de la elección en las O propuestas sea, pero en reales. este momento usted no va a salir de esta entrevista o en otras entrevistas, No. va a decir voy a apoyar No. a una candidatura. No. Para mí la decisión más responsable ¿Usted es... no descarta ninguna de las dos o sí descarta una de las dos? Mira, yo tengo que revisar las propuestas. Tengo que revisar las propuestas finales que van a hacer. Porque unas son las propuestas que uno hace previa a la campaña
Y otro es la parte anterior que analizamos, que realmente vas a hacer en ese año de campaña, qué es lo responsable que vas a hacer. Por ejemplo, había el tema de la refinería del Pacífico, que era una de las propuestas principales de una de las candidatas. Eso ya no es viable. ¿Cómo lo vas a hacer? ¿O se va a seguir explotando todo el resto de la Amazonía para los 7 asambleístas de Actuemos, aquellos 7 legisladores que lograron una curul por la alianza Actuemos, van a responder a la alianza? ¿Van a seguir siendo parte del proyecto político de Otto Sonnenholzer y Erika Paredes? ¿Qué va a pasar con estos 7 legisladores? Mira, ellos todavía es un grupo que está reunido, que está trabajando conjuntamente y que está trabajando para generar alianzas, para generar alianzas y tener un bloque. Y sí, se mantiene la propuesta de llegar a la asamblea y hacer lo que propusimos, o sea, esas propuestas reales en lo que... Pero de la mano de Otto Sonnenholzer o ya por su lado, por fuera de la alianza. Mira, siempre vamos a estar, en este caso, de la mano de Otto, pero también de los partidos que nos acompañaron ahí. ¿La alianza no se ha roto? La alianza no se ha roto. ¿Sigue existiendo la alianza Actuemos? La alianza Actuemos existe, sí, y tenemos ahí los asambleístas que están trabajando en un solo bloque. ¿No se ha desarticulado esa alianza? No, se tiene que fortalecer esa alianza, pero desarticular es una palabra muy lejana. ¿Cuál es la postura de Javier Orti y de Guillermo Celi? Javier Orti por Avanza y Guillermo Celi por Suma, que son las cabezas de las dos organizaciones que respaldaron la candidatura de Otto Sonnenholzer. Mira, los dos han dado declaraciones, hay legisladores que han sido electos de ambos lados y se mantiene la posición inicial. Uno tiene que llegar a ser país y a representar a las provincias en las que estamos trabajando. Entonces, se mantiene su unidad de trabajar por un país y por una agenda legislativa que es a la que tenemos que respetar. Así que se mantiene la unidad. O sea, palabras textuales no te las puedo dar, pero no hay un rompimiento en ese sentido. Y si tenemos ese número de asambleístas, que son muy pocos, ese grupo tiene que permanecer más unido. El tema es que esos 7, pueden ser pocos, pero a ver, lo que pasa es que al igual que la asamblea anterior, en la futura asamblea nadie va a tener una mayoría por sí solo. El bloque más numeroso será Revolución Ciudadana, que a esta hora tiene 49 legisladores seguros. Podría tener un poco más, hay que esperar la votación de los asambleístas nacionales. Están peleando una curul nacional y las curules de los ecuatorianos en el exterior. Luego tenemos a Construye, que parte con 28 seguros. Luego tenemos a los 17 asambleístas del Partido Social Cristiano, los 12 de ADN, tenemos los 7 de ustedes, tenemos 5 de Pachacutic, 4 de Claro que se puede, 4 de Claro que se puede, 3 de Pachacutic, tenemos 2 de Reto, 1 de Amigo, 1 de la Sociedad Patriótica, 1 de Centro Democrático y 6 de movimientos locales. O sea, más o menos así está configurado. Lo que le quiero decir es que esos 7 votos de ustedes serán claves para cualquier mayoría. Por ahí va mi inquietud. Mira, son claves para cualquier mayoría como el resto de los votos que tengas. Y uno sabe que en todo el tema de estructuración de coaliciones, de alianzas y de votos, prima los temas que son prioritarios en la agenda. Y nosotros estamos convencidos y creemos que nuestros asambleístas van a trabajar para eso. O sea, de verdad tenemos que pensar que uno va a trabajar para construir un país y no una agenda política. Si volvemos al mundo anterior en donde uno solo trabaja para una agenda política, de nada sirve esto. De nada sirve esto, y menos en un año en el que estamos en uno de los peores momentos que hayamos tenido en la historia. Te entiendo totalmente y todo puede pasar y tú lo sabes bien y lo hemos visto en todas las ocasiones, pero mientras hablamos aquí y estamos en esta mesa, esta alianza se mantiene, este grupo está aquí y lo que pueda pasar, pasará y se definirá en función de la coyuntura, pero no nos podemos adelantar a lo que vaya a ser. Pero no solo priman estos temas prioritarios en la agenda, al menos dentro del legislativo, sino también estas coincidencias ideológicas. Entonces, ¿qué partidos o movimientos dentro de la asamblea respaldarían de alguna manera para sumarse como bancada, en la constitución de una bancada? Mira, eso todavía no se acaba de definir. Mientras estamos sentados aquí se están teniendo varias conversaciones y lo digo y lo reitero, o sea, todas esas alianzas, coaliciones que se vayan creando son en pos o en fin de cómo hacemos que el país siga saliendo adelante. Pero todavía no hay una definición, todavía falta un periodo de tiempo, todavía se tiene que terminar de construir, entonces no hay una certeza. Mal diría en decir se ha tomado tal y tal posición y tenemos esta directriz. Correcto. Hay que esperar. Además que yo soy un convencido, perdón Becky, yo soy un convencido de que además las definiciones legislativas van a depender de quién gane la elección presidencial. Correcto, quienes resulten autoridades. Lo último de mi parte,
último de mi parte, y siempre lo digo, ¿no? Si bien resulta muy prematuro cuando recién tuvimos elecciones y demás, de su lado, ¿se descarta o no una proyección hacia 2025? Mira, yo me metí en la política por primera vez. No lo tenía en el radar, pero más aún, más ahora que nunca ratifico que es una urgencia, es una necesidad, que mujeres como yo, que mujeres que queremos llegar al país y tener un poder para hacer el bien, no un poder para figurar, sino un poder para gobernar y para hacer que las condiciones del país sean mejor, tenemos que seguir activas. Así que sí, yo sigo activa desde los temas en los que vengo trabajando, desde Naciones Unidas, desde mis temas de cambio climático, los temas de lucha contra la corrupción, y vamos a estar aquí sirviendo, pero sí, nos quedamos dentro del mundo político porque hoy más que nunca hay una necesidad. Y sí, soy consciente de que todavía es la solución más compleja. Para mí sigue siendo la solución más fácil retirarme y decir, bueno, me voy a mi mundo de Naciones Unidas, en donde ya mis proyectos han beneficiado a 100 millones de personas. Pero quiero más mi país y sé en las condiciones en las que estamos y me voy a quedar aquí. Y me voy a quedar aquí para trabajar porque no podemos abandonar el país. Esa es la solución más simple y no la voy a hacer. Erika, gracias por el tiempo, muy amable. Gracias a ustedes. Gracias, Erika Paredes, que ha estado con nosotros, ex candidata a la vicepresidencia de la República, en binomio con Otto Sonnenholzer de la Alianza Actuemos, integrada por el Partido Avanza, lista 8, y el Movimiento Suma, lista 23. 8:05 de la mañana, voy a la pausa. Al regresar, interesante charla que tendremos con el juez de la Corte Nacional de Justicia, Walter Macías, y la controversia de su situación ante el Consejo de la Judicatura. Volvemos.